¿Cómo están, jóvenes? Les saluda otra vez el profesor Wilfredo. Y esta vez vamos a continuar con lo que representa la República Aristocrática segunda parte, la decadencia misma de esta República Aristocrática. Pero para eso tenemos que hacer una especie de línea de tiempo. Vamos a comenzar que en la República Aristocrática va a comenzar desde 1895 y va a culminar en 1919. Pero recuerden que el gobierno de 1895 hasta 1999 estaba liderada por Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola no era un civilista, Nicolás de Piérola era un demócrata, pero representaba a los dos partidos. Y es justamente a partir de 1899 donde surge lo que representa el auge en sí de lo que representa el civilismo, con López de Romaña, con Manuel Candamo, José Pardo y Barreda y Augusto B. Leguía. Ellos sí representaban al civilismo, al mismo partido en sí. Cuando termina el gobierno de Augusto B. Leguía, hay nuevas elecciones, 1912, pero esta vez no había un solo candidato, sino habían dos, que era Antero Aspíllaga, representando al civilismo, y Guillermo Billinghurst, que representaba al Partido Demócrata. Victoria de Guillermo Billinghurst. Comencemos. Gobierno de Guillermo Billinghurst, de 1912 a 1914. Él va a tomar acciones que ningún civilista quiso hacer. ¿Y cuál es esa, profesor? Ya que fue un presidente, chicos, populista. Mejor dicho, fue el primer presidente populista en el Perú. Es decir, que si tenías el pueblo a tu favor, obviamente tenías el poder. Por ejemplo, así algo pequeño. Si le dabas un saco de arroz, obviamente ellos te amarían y te darían sus votos, ¿no es cierto? Bueno, lo bueno es que ahora no pasa eso, no hay promesas falsas. Es por eso que a su gobierno se es llamado, o lo llaman, o lo llamaron, pan grande, justamente por esas dádivas que daba al pueblo para tenerlos obviamente contentos, felices y que su gobierno continúe de manera perpetua. Y como ve que el obrero era notablemente explotado, obviamente por los oligarcas, por los gamonales, por los diferentes empresarios, en su gobierno se va a dar la ley de las 8 horas laborales. Así es. Esto es abiertamente aplaudido por todo el Perú, pero menos, como ya sabemos, por los empresarios y los civilistas. Además se va a dar el derecho a la huelga. Esta vez la huelga va a ser legal. Se va a disminuir inclusive considerablemente el impuesto a qué? A los productos y alimentos de primera necesidad. Además de eso, él se va a dar cuenta, ¿no? Que el obrero necesita un lugar para poder vivir y se va a disminuir el precio de las viviendas para que el obrero tuviera una vida mucho más digna. Y es por eso que se va a fundar barrios obreros. Pero, obviamente, mientras más beneficios tienen los obreros, los trabajadores, mayores eran los gastos de los empresarios. Por lo tanto, los oligarcas, gamonales y civilistas pues estaban furiosos. Por lo tanto, tuvo dos enemigos principales. Unos eran los civilistas y otros eran los leguistas. A ver, profesor, ¿por qué tanto de esa manera? Simple, porque los civilistas y los leguistas, los que seguían a Augusto B. Leguía, ellos eran la mayoría del Congreso, chicos. Por lo tanto, no le permitieron hacer más obras, como es el aumento del sueldo, a la no explotación, etcétera. Es por eso que como no lo dejaban trabajar a Guillermo Billinghurst, él va a expulsar a Augusto B. Leguía, a Augusto Bernardino Leguía, y además va a amenazar al Congreso con disolverlo y expulsar obviamente a todos los civilistas. Pero los civilistas tenían pues un guardaespaldas. ¿Cómo se llamó este guardaespaldas? Oscar Raimundo Benavides Larrea, chicos. Por lo tanto, que él va a dar un golpe de Estado y va a expulsar, obviamente, a Billinghurst de ese gobierno. Y va a ser derrocado un 4 de febrero de 1914 por el coronel Oscar Raimundo Benavides. Primer gobierno de Oscar Benavides. Vamos avanzando, de 1914 a 1919. Profesor, ¿por qué duró tan poco su gobierno? Porque simplemente fue un gobierno provisional, por una sencilla razón. Pero como podemos ver, es un presidente además militar, pero también él era civilista.
Así que él va a ingresar de manera temporal, pero para devolver el poder a quienes, a los amiguitos, a los civilistas, chicos. Pero en su corto mandato se va a dar qué cosa, algo importante, el estallido de la primera revolución, o perdón, de la primera guerra mundial. Otra vez, otra vez nuestra economía tenía que depender del exterior. ¿De quién? De Inglaterra. Por lo tanto, todos estamos a la expectativa de que Inglaterra, Alemania, Inglaterra, Francia, Inglaterra tuviera un buen resultado con esta Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, estábamos a merced de lo que ocurría en el final de esta guerra. Y se va a reemplazar como medida cautelar para proteger nuestra economía, nuestra moneda. Va a ser cambiada nuestra moneda libra peruana por un billete o por el billete que por guerra siempre trae crisis, ¿no es cierto? Entonces, Benavides va a darse cuenta que de todas maneras va a haber diferentes levantamientos. Va a comenzar, por ejemplo, los problemas en los yacimientos de La Brea y Pariñas, estamos hablando del petróleo, vamos a hablar del inicio de la revolución de Runimaki, también conocido como Teodomiro Gutiérrez Cuevas, de un levantamiento indígena contra los abusos de los hacendados en el departamento de Puno. Otra vez se estaba volviendo lo mismo y él se daba cuenta de que obvio, pues, no quería demasiados problemas. Es entonces que el mismo Benavides, al no querer tener problemas y querer devolver nuevamente el poder a los civilistas, va a convocar a elecciones. Y se van a presentar dos candidatos. Uno es José Pardo, civilista, y el otro es Carlos de Piérola. Carlos de Piérola, que es hermano de Nicolás de Piérola, que es justamente Nicolás de Piérola, este hermano que va a dar el golpe de Estado a Augusto B. Leguía mucho más antes, ¿no es cierto? No sé si se recuerdan, que incluso fue él con sus hijos de Nicolás de Piérola, pero no no funcionó. Bueno, José Pardo finalmente va a derrotarlo por una abrumante más del 90% de votos. Profesor, entonces continuemos. Segundo gobierno de José Pardo y Barreda, de 1915 a 1919. Una consulta, profesor. José Pardo y Barreda, si bien es cierto, era un civilista, él obviamente estaba a favor de los civilistas, estaba a favor de la explotación, estaba a favor de lo que representaba el oligarca, el gamonal, el gran empresario, la explotación en sí misma. Sí, pues el descontento era mayoritario, era total, pero ten en cuenta una cosa, recuerda que no todos en el Perú tenían el privilegio de votar. Si bien es cierto, se crearon nuevas escuelas para que en este caso, vendría a ser el trabajador, pudiera estar en turno noche y pudiera no solamente estar y ser una persona un poco más leída, sino también tener el derecho a votar, pues no, pues la gran mayoría no votaba. Y es por eso que todo se centralizaba, ya saben todos en dónde, en la costa peruana, principalmente en Lima. Todos se oponían y todos querían a alguien como Billinghurst. Claro, pues porque Billinghurst era una persona que estaba muy metida con el pueblo, ¿no es cierto? Era un gobierno populista. Pero Billinghurst muere, pues chicos, muere en 1915, va a fallecer en Chile. Bueno, así que estamos en este gobierno de Oscar Benavides. Se van a iniciar marchas, huelgas, paros. Así que Pardo, ¿qué es lo que va a hacer para poder calmar todo esto? Bueno, Pardo va a tomar decisiones difíciles y va a dar el famoso descanso dominical. Ya chicos, trabajen solamente hasta los sábados, pero van a descansar todos los domingos y además va a ser pagado. Pero las huelgas se intensificaban. Aquí aparece, dentro de un dato histórico, un personaje muy importante que va a ser liderado o va a liderar protestas estudiantiles. ¿Cómo se va a llamar este personaje muy importante histórico para el Perú? Víctor Raúl Haya de la Torre, chicos. Sí, el principal líder de la Prisma, más adelante, pero bueno, esto lo contaremos en otra historia. Mientras las huelgas y marchas pasaban, se van a intensificar las exportaciones en apoyo a Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial y la mayor exportación que se va a dar es la del cobre. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a llevar a Perú que cuando estaba llegando justamente a la zona de España, va a venir un submarino alemán y lo va a bombardear, o sea, lo va a hundir. ¿Cómo se va a llamar este barco? El Lorto. Es entonces donde a Perú va a llevar a grandes pérdidas y por ende despidos, desempleos y más huelgas, más crisis, ¿no es cierto? Por ende, o por lo tanto,
Donde hay caos, va a haber un héroe, chicos. Recuerden que Billinghurst va a expulsar o expulsó a Leguía, ¿no es cierto? Augusto de Leguía. Pues en este gobierno de José Pardo, va a regresar de su exilio y va a utilizar la misma técnica de Billinghurst, porque va a utilizar el gobierno del populismo. Entonces va a pedir apoyo peruano a todo el pueblo peruano, prometiéndole pues mayores beneficios. Y el pueblo, como siempre, y olvida todo, pues le va a creer. Dentro de las obras, antes de que ingrese el mismo Augusto B. Leguía, se van a dar obras también con José Pardo y Barreda. Si bien es cierto, se va a crear la jornada laboral de 8 horas, también se va a dar la ley del salario dominical. Además, se va a establecer la ley o libertad de cultos y se va a regular el trabajo tanto para las mujeres como para los niños. Bueno, una vez que vemos todo esto, vamos a ver cómo Leguía da un golpe de Estado a José Pardo y Barreda y aquí terminaría, históricamente hablando, lo que representa el segundo civilismo o la república aristocrática y daría comienzo al oncenio de Leguía, chicos. Pero eso ya sería parte del siguiente capítulo que vamos a tratar. Espero hayas entendido, haya sido de tu agrado y bueno, pues nos estaremos viendo en otro video. Cuídense, chicos.